Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Hay muchas cosas que cargamos por varios años. La conciencia puede acusarnos y a veces, después de haber intentado todo, no encontramos paz. La Escritura también mostrará una situación similar en la siguiente porción que nos toca estudiar hoy. Cualquiera que sea tu caso, lo que hayas hecho, cualquier situación que has vivido, aún temas familiares que no han sido restaurados por Cristo, tan solo van a alejarte más de Él mientras no tengas paz delante del Señor. A veces vamos a lastimar incluso a personas que amamos, o tal vez ya lo hemos hecho, incluyendo padres, esposas, hijos o esposos. La falta de sabiduría por nuestra pecaminosidad nos lleva a tener una vida alejada de los propósitos del Señor. Y esta carga a veces pueden alejarnos tanto de ellos. A veces la tristeza también puede alejarnos de ellos. ¿Qué debemos hacer como creyentes en estos casos? ¿Cuánto le importa al Señor todo lo que hemos estado viviendo? ¿Hay alguna solución en nuestra vida? ¿Y Dios está interesado en nosotros a pesar de todo esto? La Escritura va a responder todo esto. Y el título que hoy le hemos colocado a esta enseñanza es: La carga de la conciencia no solo puede ser liberada nada más que por Cristo. Y está basado en Génesis 42. Muy bien. Los hermanos de José, como ya lo hemos estado viendo, lo vendieron por envidia hace más de 20 años. ¿Verdad? Han venido enviados por su padre desde Canaán a Egipto para comprar alimento. Esto lo vamos a estar leyendo ahora en el versículo 42. Y José los reconoce y los trata de espías. Desea saber con todo su corazón si su padre está bien y si su hermano menor está bien. Y si no ha sufrido lo mismo que pasó por ellos. Ahora muy bien, vamos a tu Biblia. Abre tu Biblia en Génesis 42. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera y dice así: Los hermanos de José vienen por alimento. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: «Pero, ¿por qué os estáis mirando?». Y dijo: «He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos». Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: «No sea que acontezca algún desastre». Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en toda la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: «¿De dónde habéis venido?». Ellos respondieron: «De la tierra de Canaán, para comprar alimentos». José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y los dijo: «Espías sois, por lo que veo, descubiertos del país de donde han venido». Ellos le respondieron: «No, Señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo: «No, para ver lo que habían descubierto del país habéis venido, ¿verdad?». Y ellos respondieron: «Tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece». Y José les dijo: «Eso es lo que os he dicho, afirmando: sois espía. Y esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedarán presos, y vuestra palabra será probada. Y aquí, verdad entre vosotros, si no, vive Faraón, que sois espías». Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día dijo José: «Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quedad preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hombre de vuestra casa. Pero tendréis
a vuestro hermano menor, pero traeréis a vuestro hermano menor y serás verificados vuestras palabras y no moriréis. Y ellos le hicieron así. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no lo escuchábamos. Por eso por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os habéis dicho? Y le dije: no pequéis contra el vuestro joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos derrama su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos, les habló y tomó dentro de ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos y devolviéndose el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos sus sacos para dar de comer al asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces les sobresaltó el corazón y espantados dijeron al uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y viniendo Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con vuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de tu casa y andad. Y traedme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mi hijo. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo a mi mano y yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, porque su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si les aconteciere algún desastre en el camino por el donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bien, esta es la narración del versículo 42. Ahora bien, los hermanos de José lo vendieron por envidia hace más de 20 años, como habíamos mencionado. Han venido enviados por su padre desde Canaán a Egipto para comprar alimentos. José los reconoce y los trata de espía. Desea saber realmente con todo su corazón si su hermano menor está bien y si no ha sufrido el mismo mal que estos hermanos le hicieron a él. Vemos en el capítulo de 42 del versículo 19 al 20 que dice: estos hombres ellos son hombres honrados, que ellos pues no intentan hacer ningún tipo de mal. Pero la prueba de que estos hombres tal vez hayan cambiado será que presenten a Benjamín, el hermano menor de José, delante de él. Este es un pedido muy difícil y va a causar reacciones entre los hermanos. Vemos que en el versículo 21 nos dice, ¿no? Se decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. La parte que diga verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, pues vino la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchásemos. Esto es cuando ellos están, a la verdad, revela en este capítulo las escrituras, pues no habían detallado muy bien todo lo que había ocurrido. Y en ese momento ellos están como desahogándose, diciendo lo que había ocurrido. Tal vez ellos permanecieron callados todos esos años y ninguno quiso hablar más nada del asunto. Pero José sufría mucho y rogaba con gran angustia a sus hermanos que no le hicieran mal, que no lo alejaran de su padre en ese momento, y ellos no lo escucharon. La envidia
chicas, puede cegar e insensibilizar aún ante las expresiones de ruego más grandes. Ahora recién pueden darse cuenta ellos del mal que le hicieron a sus hermanos y lo están discutiendo aquí y delante de José, porque ellos pensaban que él no les entendía. Dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aunque habían vendido a José como esclavo, ellos eran los verdaderos esclavos de su conciencia, de los malos hechos que habían valga la redundancia, de las malas cosas que habían hecho en su pasado, y ellos no lo habían podido olvidar. Habían ocultado a su padre la verdad por muchos años, y esto se los estaba comiendo por dentro. Ellos eran culpables delante del Señor. En el versículo 22 dice, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Lo acontecido nos llama grandemente la atención. A mí, para mí es impresionante. Parece que Rubén no sabe y nunca se ha enterado el destino final de José, sino hasta ahora. Él fue vendido por sus hermanos y no asesinado como era el plan inicial, como lo habíamos visto en el capítulo anterior de esta historia. En el capítulo 36 dice, Rubén estaba ausente de esta decisión final. Volvió a la cisterna donde él estaba atrapado temporalmente José y su intención era rescatar a su hermano, pero ya no lo encontró. Este versículo podría indicar que Rubén, el hermano mayor, no logra saber de sus hermanos toda la verdad acontecida. Lo siguiente es que todos ellos tomaron la túnica de colores de José, la cubrieron con sangre de cabrito y eso fue lo que le entregaron a su padre. Rubén había tenido tal vez buenas intenciones, pero las buenas intenciones nunca son suficientes. No hizo nada para detener a sus hermanos y él era el hermano mayor. Y en aquel entonces, ahora está recordando esto a sus hermanos. Y por eso les dice, he aquí también se nos demanda su sangre. Sin embargo, algo ha pasado en la vida de toda la familia. Yo creo que habían recibido ya bastante palo de parte del Señor por sus malas actitudes, que ellos vivían sin moral ni conciencia y con todas sus obras vivían lejos de Dios. Pero ahora las cosas parecen haber cambiado. La culpa era demasiado grande como para soportarla. Sabían que Dios estaba haciendo un pueblo de ellos, bendito sea Dios. Y esto parece los primeros rasgos de un arrepentimiento que se observa en esta historia. Esto es lo que buscaba conocer José, si sus hermanos verdaderamente estaban arrepentidos o si seguían igual de malos. En el versículo 23 nos dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José acababa de enterarse los detalles de la situación de mayor dolor en su vida. Ustedes se imaginan escuchar a sus hermanos diciendo todo lo que había ocurrido y qué era lo que habían pasado. Rubén había estado opuesto al plan de eliminar a José, aunque no fue suficientemente fuerte como hermano mayor para impedir el mal sobre él. Por otro lado, deben estar impresionados y bastante emocionados o conmovidos. Sus hermanos no han podido descansar nunca del peso de sus acciones, del mal que le han realizado a José. ¿Por qué dice? Porque había intérprete entre ellos. Aunque José entendía el idioma hebreo muy bien, parte de su plan de no identificarse era hablar el idioma egipcio. Entonces José hacía uso de un intérprete como para poder comunicarse con ellos, pero les entendía perfectamente. Los hermanos de José no saben que el Señor de la tierra de Egipto es José. No solo los escuchaban, sino que les entendía también. En el versículo de 24 al 25 vemos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenara sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. José está conmovido. Yo me imagino toda esta situación tuvo que haber sido muy dolorosa. Llora por todo lo que está aconteciendo. Fue alejado de su padre por causa de sus hermanos, pero parece haber arrepentimiento o a lo menos hasta ahora dolor entre ellos. ¿Habrá sido así? ¿Será que sus hermanos han cambiado? La evidencia tendría que ser la venida de ellos de vuelta, pero con Benjamín. Dice, y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos.
Nuevamente, los momentos de alta tensión regresan a esta escena. José va a tomar a uno de ellos para ser prisionero. No toma al mayor Rubén, y Simeón, el segundo, es un hombre bastante rudo. Era el más así peleoncito. Había matado muchos hombres en venganza de su hermana Dina. ¿Se recuerdan en los capítulos pasados donde Dina fue violada y todo esto? Bueno, este fue uno de los que más mató y probablemente estaba involucrado y promoviendo todas las ideas contra José desde hace más de 20 años. Realmente no hay forma de saber las razones de la elección de José. Lo cierto es que pasa a la vista de ellos y los hermanos de José deben estar perturbados por esto. No volverán todos a casa. Su padre les espera y otra vez llegarán con malas noticias. Sin embargo, la gracia sobre sus hermanos no se hace esperar. José ordena que les den trigo en abundancia. Él estaba pensando en la familia de Canaán, en su padre y en su hermano también. Y dice así, y devolviéndose el dinero de cada uno de ellos. Debemos aclarar por el contexto que nos estamos aquí trabajando o leyendo más bien, tal vez pensaríamos en algún tipo de moneda. Pero en los tiempos de José no existían ni siquiera las monedas acuñadas que fueron comunes en el siglo VI a.C. Entonces, el dinero que ellos se referían eran metales preciosos, piedras preciosas, especias, incienso y otros artículos de lujo que eran negociados por su peso. Sobre todo la plata, en aquel entonces como mineral, era usada en el mundo antiguo para intercambiar de comercio. José había devuelto absolutamente todo. No querían que sus hermanos gasten el alimento en tiempo de gran hambruna. La gracia de José, y en realidad es la gracia de Dios, era manifestada para la casa de Jacob y tenían alimento para el camino de regreso. Estos hermanos abandonan la tierra de Egipto, cargan el trigo sobre sus asnos, pero cuando están en una posada, ¡tatán!, uno de ellos le da por comer a su asno y abre el costal y ahí estaba el dinero. Deben estar alarmados, aterrados. Yo me los imagino dando vueltas de un lado a otro. Acaban de salir de una situación sumamente difícil delante del gobernador de Egipto, quien ya los había acusado de espías. Y tomaron a su hermano como rehén para comprobar de que no lo son. Y ahora esta situación empera toda, porque podrían ser acusados también de ladrones y la vida de su hermano y las suyas tendrían realmente un gran riesgo irreversible. Ahora vemos en el capítulo 28, dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se ha devuelto y helo aquí en el saco. Entonces les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No sabemos cuál de los hermanos habrá abierto el saco, eso no lo dice, pero lo ha comentado a los demás. Esto es una gran y mala noticia para ellos. Las cosas van de mal en peor. Dice que se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es lo que nos está haciendo Dios? La ausencia de Dios hace algunos años parecía ser algo común en sus vidas, pero ya no es así. Al menos atribuyen a la intervención divina, aunque asignando como castigo retribución y consecuencia de sus malas acciones. No habían tomado en cuenta a Dios en el momento de vender a su hermano José, y ahora parece que responsabilizan a Dios haciendo juicios sobre ellos. No vean. Nuevamente vemos que estos hombres nunca habían sido libres de sus conciencias. Estaban totalmente cargados y sin descanso por más de 20 años. ¿Ustedes se imaginan cargar en sus mentes una situación por tantos años? Estos hombres realmente estaban asustados ante lo que estaba sucediendo. No pueden comprender cómo el dinero había sido devuelto. No entienden tampoco lo que significa la gracia. Ellos muy difícilmente le habían dado a alguien y era casi imposible considerar como gracia lo que habían recibido para beneficio de su familia. Qué situación más complicada en la vida de estos muchachos. Pero vemos lo que dice en el versículo 29, dice, y venido Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido diciendo, más situaciones difíciles tocaba vivir ahora, porque ahora tenían que enfrentar a su padre. Él no había querido que Benjamín salga con ellos de viaje porque realmente no confiaba en estos. La supervivencia de su hijo podría estar en peligro, así como ocurrió con José.
Pero parece que Jacob no se había equivocado. No han vuelto todos, han perdido a otro de sus hermanos. Y esto nos lo cuenta a su padre, y esto es lo que nos cuenta a su padre Jacob, dice en el versículo 30. Aquel varón, el señor de aquella tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. En primer aspecto, es que hay un hombre poderoso en la tierra de Egipto. Este hombre les había hablado duramente y les había acusado de usar un falso comercio para espiar la tierra ante la situación del ataque de Egipto. Recordemos que en ese tiempo había muchas situaciones de tratar de ganar poderío, ¿no? Y Egipto ahorita era un país muy poderoso. Esto lo vemos en el versículo 31. Ahora Jacob sabe por qué han regresado todo menos uno. Están bajo una prueba para ver si efectivamente han dicho la verdad. Lo que ellos no saben es que José desea verificar y está muy ansioso de saber si ellos dicen la verdad. Y Benjamín no ha corrido la misma suerte que él a causa de la envidia de sus hermanos. Esto podría ser la primera evidencia de un cambio de actitud en esta gente. Ver si sus hermanos realmente habían cambiado. Dice, y tomad para el hombre de vuestra casa y andad. A pesar de la situación, al menos habían logrado traer alimento para la casa de su padre, para los siervos y para su propia familia, incluyendo sus esposas y sus hijos. Veamos entonces el versículo 34. Dice, y traed a vuestro hermano menor, para que yo sepa que no sois espía, sino hombres honrados. Así daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. La petición que está haciendo José es clara, pero también sumamente estricta. La única forma de garantizar la sobrevivencia del hermano que ha quedado presente y a Benjamín es demostrándolos que no son espías y trayendo a Benjamín a la tierra para que él sepa de que está bien y así pueden comercializar tranquilamente. José realmente es un hombre bien sabio. Esta prueba mostrará muchas cosas. Si se habían deshecho de uno de los hermanos, ¿acaso no podrían olvidarse del otro también? Porque dice, ya nos deshicimos de uno, así que otro más no va a pasar nada. No podrían decir a su padre en Canaán, en algún mal había venido sobre Simeón. Dirían, mira, íbamos de camino y un oso lo atacó. No sé, podrían decir otra mentira más para dejar olvidado a su hermano. José estaba realmente esperando cuál sería la respuesta de sus hermanos y si irían a su rescate. Tal vez ahora están más unidos que antes. José sabe bien que las raciones que le colocó no son suficientes para los 7 años de hambruna, así que ellos sí o sí tenían que regresar pero con Benjamín, ¿verdad? O si no, iban a morir como espías muertos de hambre, o la otra opción era regresar, pero con Benjamín. Este versículo parece ser el versículo clave de este pasaje. José ha puesto una prueba muy grande en ellos. José tiene esperanza de que sus hermanos no le hayan hecho mal a Benjamín, pero necesita comprobarlo. En el versículo 35 dice que vaciando sus sacos, ellos se dieron cuenta de que todo el dinero estaba ahí. Después de contar a su padre, todos los hermanos querían descargar las provisiones, pero se llevaron una gran sorpresa. El atado de su dinero y la bolsa con el dinero estaban en todos los sacos. No estaba únicamente en uno de ellos, sino en todos. ¿Y qué pasó? Tuvieron gran temor. Ahora la situación se ha vuelto sumamente crítica. No podrían argumentar un descuido, que alguno de ellos había olvidado pagar o alguna otra situación fortuita, sino que no habrá excusa para defenderse. El dinero estaba en todas las bolsas. La respuesta de los hermanos y el padre es difícil de entenderla. Ellos tenían temor, pero no pasa por la mente de ninguno de ellos la posible expresión de que el gobernador había tenido gracia, ni por ahí, que era sincero con sus intenciones y que las manifestaciones de la honestidad era liberar a Simeón. Era totalmente cierta si es verdad que ellos decían la verdad. Muy bien, el que es prisionero de su conciencia es tan perturbado que también está enceguecido para ver la gracia. Si tú estás prisionero en tu conciencia con todas las situaciones que has estado viviendo en tu pasado que no has podido entregar al Señor y que están allí martillándote día y noche, te ciega para ver la gracia de Dios. En el versículo 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos.
José no parece, ni Simeón tampoco. ¿Y a Benjamín le llevaréis? Contra mí son todas estas cosas. Jacob expresa lo que ha guardado por algún tiempo. Él tal vez se quedó callado, no manifestó nada en aquel entonces, simplemente rasgó sus vestidos y siguió hacia adelante. Él no puede confiar en sus hijos. Jacob responsabiliza al resto de sus hermanos de ser responsable de la ausencia de José, aunque sin saber que ellos lo habían vendido o que querían matarlo. Pero de alguna manera eran responsables del cuidado de su hermano. Los acusa también de Simeón. No pudieron hacerlo retornar y ahora quieren llevarse a Benjamín. Y Jacob, y Jacob casi está seguro que tampoco saldrá con vida. Qué difícil situación para los hijos. Deben ser frustrantes saber que no son de confianza de su padre. Qué dolor para esta familia. Un padre que se ha equivocado, hijos envidiosos que han obrado mal. Esta parece ser una familia menos indicada para que de ellos Dios haga un pueblo que venga a salvar al mundo. Jamás uno pensaría que de una familia que tiene tremendos líos pudiera ocurrir algo bueno. Pero ¿saben qué? Dios aún tiene planes de restauración. Y yo digo amén. Yo no sé qué situación tú estás viviendo en tu familia, pero yo sí sé que Dios tiene un plan de restauración para ella. Dice Jacob, contra mí son esas cosas. Jacob considera que todo lo que pasa es contra él. La vida de Jacob no había sido ejemplar en todo momento, lo hemos visto. Estaba llena de grandes errores, pero también había sido un hombre de fe en muchas ocasiones. Probablemente está pensando que el juicio de Dios está llegando a su vida. Y cuando se necesitaba de palabras sabias, las cosas son peores en esta familia. Rubén en el capítulo 37 le dice, habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mis manos. Él está pidiendo que le dé a Benjamín, que yo te lo devolveré a ti. Rubén es el hermano mayor. Probablemente se siente responsable del problema más que todos los hijos e intentando buscar una solución promueve los desaciertos. Pone de garantía la vida de 2 de sus hijos, pero si no llegan a devolver a Benjamín de su viaje a Egipto, le dice, mira, toma mis hijos. Jacob podría entonces tomar la vida de sus 2 muy jóvenes hijos si fracasa en el intento. Algunos podrían ver como una gran hazaña la propuesta de Rubén. Pero si algo han mostrado las escrituras en Abraham, Isaac y Jacob es que nunca se soluciona mal con otro mal. Rubén podría haberse rendido delante de Dios y haber pedido sabiduría, pero no lo hace. El resto de los hermanos podrían haber confesado el delito contra José al venderlo y más al ver a su padre sufrir, pero ninguno lo hace tampoco. Realmente no podemos encontrar sabiduría en estos hijos. Uno puede intentar resaltar lo que intenta hacer Rubén por ayudar, pero sin sabiduría. A veces también uno actúa de esa manera. Y en este caso, la ayuda que requiere no es una humana, sino la ayuda divina. A veces queremos nosotras resolver por nuestros propios medios. Y esto no es lo correcto, porque si no pedimos sabiduría y oramos al Señor para que Él nos ayude a tomar la mejor decisión, lo que traeremos es más caos. Ustedes perdonen porque estoy un poquito agripada. Muy bien. En el Génesis 42, en el versículo 38 nos dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. La respuesta de Jacob es difícil. No descenderán con mi hijo. La respuesta es que Benjamín no irá. Jacob está triste. Se acaba de enterar de perder la perspectiva de sentido de la providencia de Dios. La acaba de perder. El Señor lo ha cuidado delante de quien podría haber cortado su cabeza, es decir, el hermano de Esaú. ¿Se acuerdan? Pero ahora se siente invadido por la tristeza y sin esperanza. Su hijo Simeón, aún con manos manchadas de sangre, está en la cárcel en Egipto, pero no hay motivación o ninguna puerta abierta para que Jacob crea que pueda recuperarlo. Él ya ha dado por sentado que lo perdió. 2 de sus hijos ya perdidos. Y dice así, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado.
Y si aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis caras con dolor al Seol. Esta es una expresión que muestra el gran dolor y luto que habría en la vida de Jacob. Y aunque debemos o no tratarlo de ser respetuoso del dolor ajeno, a veces esto no siempre se origina en situaciones irremediables, sino en la flaqueza de nuestra fe. A veces tenemos unos dolores muy profundos, un dolor que incluso tú sientes que te duele el corazón. Pero esto es la flaqueza de nuestra fe. ¿No había dicho ya Dios a Jacob que haría de él una nación y que el conjunto de las naciones procedería de él? Ya Dios ya había dicho eso. ¿No le había dicho Dios que reyes saldrían de él? Y hasta le había cambiado el nombre a Israel, dándole propósitos nuevos. No había adorado a Jacob en Betel, mostrando total confianza en esas promesas recibidas de parte de Dios. Dios nos da promesas, pero a veces nos olvidamos. Ahora vemos que los hijos de Jacob no eran los únicos que estaban mal, sino que Jacob mismo estaba pisando sendas de oscuridad a causa de su dolor. El problema del hambre se ha resuelto temporalmente, pero le han surgido mayores problemas. Un hijo está rehén en la vida y la vida de otro estaría en peligro si va a Egipto. Pero el mayor problema espiritual acaba de reflejarse en la vida de esta familia. Muy bien, leyendo todo esto, yo quiero que meditemos ahora en lo que nos dicen las Escrituras. Realmente en la palabra o en la Biblia hay historias hermosas y hay veces hay historias difíciles que podemos encontrar como esta. Así como en muchas de ellas se muestran varias decisiones de fe, en otras sobresalen la decadencia humana a causa del pecado. Pero vamos a cambiar de historia para enfocarnos en la nuestra. Yo quiero que ahorita nos enfoquemos en nuestra historia. ¿Será que también estamos en historias de fe o en historias de decadencia por el pecado? ¿Cómo está tu vida? ¿Está enfocada en historias de fe o en decadencia por raíz del pecado? La Biblia nos ha mostrado cómo eran los hermanos de José, pero ahora va a revelar cómo somos nosotras. Algunas verdades bíblicas o principios bíblicos que podemos aprender de esta porción de la palabra y que en algunos momentos también se nos van a demandar. La verdadera libertad es producto de una conciencia libre delante del Señor. Lo vuelvo a repetir. La libertad verdadera es producto de una conciencia libre delante del Señor. El remordimiento atormenta las mentes y corazones mientras que no haya arrepentimiento. Pero Cristo puede limpiarnos, chicas. Los hermanos de José son presa de su conciencia. Saben que han hecho lo malo, pero no confiesan esto a su padre. Y sobre todo, no confiesan a nadie nada de lo malo. Pero no confiesan esto a su padre y sobre todo no confiesan nada a Dios. Prefieren cargar la culpa y seguir en sus prisiones antes de ser descubiertos como culpables delante de su padre y los hombres. Tienen alimento, pero no tienen paz. Pueden satisfacer sus cuerpos, pero no pueden satisfacer las demandas de su conciencia. ¿Y qué hay de nosotras? Tal vez los hermanos de José no son los únicos. ¿Estamos nosotras viviendo así? ¿Será que también somos presas de nuestra conciencia? Lo que no hicieron los hermanos de José, tú y yo podemos hacerlo. Sabemos el camino. Confiesa tu pecado al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y Él escuchará y te libertará de toda carga y limpiará tu corazón. Esto lo encontramos en 1 de Juan 1, del 8 al 9 y dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas. Y la verdad no está en nosotras. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él va a perdonar totalmente. No se trata del tamaño de tu pecado. Él no lo hace pensando en cuán grande o cuán pequeño sea tu pecado. Y ojo, quiero aclarar aquí un punto. Para Dios no hay pecado chiquito ni pecado grande. En la misma lista que está el asesino y está el que ha hecho algo muy severo, está también el chismoso. Pues sí, en la misma lista del asesino está aquel chismoso. O sea que no importa cuán tú consideres sea de grande tu tamaño.
La falta de sabiduría en los hijos puede causar gran desánimo y dolor al corazón de los padres. Aquel que desea verdadera sabiduría únicamente va a encontrarla cuando se rinde a Cristo. Yo quisiera añadir algo muy importante. Dice en el versículo que acabamos de leer, Él va a perdonar totalmente. No se trata del tamaño del pecado, como les he mencionado, sino que Dios hace de eso que tú decides arrepentirte, hacer algo grande en tu vida. Necesitas arrepentimiento genuino en todo lo que has estado haciendo durante tu vida. Entonces solo así podrás tener una verdadera paz. Aún hay hambruna, pandemia, dificultades, situaciones difíciles, en todo vas a tener paz. No importa qué está aconteciendo a tu alrededor, vas a tener paz si hay arrepentimiento. Dice así: confiesa tu pecado al Señor y vas a ser perdonado y limpio de toda maldad. Jacob es un hombre que echa la culpa a sus hijos de sus grandes males. Aunque hay responsabilidad en Jacob, realmente sus hijos eran hombres que no actuaban en el temor de Dios y que habían ocasionado el mal sobre José y en consecuencia sobre su otro hermano Simeón. Los hijos de Jacob causan dolor a su padre ya anciano. Tal vez tengas algún hijo que también está causándote dolor. ¿Y qué es lo que nosotros causamos? ¿Y en qué es lo que nosotros estamos causando dolor a nuestros padres? ¿Cuántos padres? Estamos hablando de las madres también, ¿no? No han tenido vidas miserables a causa de la falta de los hijos o hijas. Siempre se escucha testimonios o frases de hijos que fueron arruinados por sus padres, pero ¿cuántas decisiones en tu vida han arruinado también los sueños y la vida de los padres? Y tal vez ni siquiera eres consciente de esto. Es fácil pensar en uno, solo sin importar los sentimientos, valores, bienestar, tranquilidad o fidelidad de los que te aman, sobre todo nuestros padres. Los creyentes no hacemos esto. Los creyentes debemos ser misericordiosos con nuestros padres y debemos de obrar de una forma que nuestros actos pecaminosos no causen tristeza a los corazones de ellos. Los creyentes no nos rendimos a nuestros actos y deseos, sino a Cristo. En Proverbios 15:20 nos dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No había sabiduría en los hijos de Jacob, y a veces, y creo que muchas veces, no hay sabiduría hoy en nosotros como hijos, ¿no? Y también en nuestros hijos. Tal vez también pueden ser nuestro caso. Entonces necesitamos la solución que solo hay en Cristo. Nuestros actos, palabras y hechos pueden traer bendiciones a nuestros padres, o no solo tormento. La sabiduría desde la perspectiva bíblica no viene con la edad, no viene con la experiencia y no viene con el paso de los años. José era sabio con respecto a todos sus hermanos y a su mismo padre, y aún más que Faraón. José halló sabiduría en el Señor. Dice en el Proverbios 15:33: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Todo el que reconozca que no puede por sí mismo, que requiere de Dios, entonces va a ser sabio. El temor de Dios es la sabiduría. Y no es ese temor de que, ay, tengo miedo, que me va a hacer algo. No. Es el querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si el Señor es Señor de tu vida, entonces vas a obrar con sabiduría. Necesitamos ser temerosos de su palabra, despojarnos de nuestros pensamientos y tomar todo consejo es de sabiduría, pero ¿estás lastimando a otras personas por tu falta de sabiduría? Eso puede ser una llamada de atención y una grande alerta de que no estás rendido a Cristo. Si tú, por tu boca, salen cosas que no son sabias para con otra persona, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser alguien cercano, déjame decirte que no estás obrando de la manera correcta, no estás obrando en sabiduría. No lastimemos más a los que amamos, a los que nos aman, sino que obremos con sabiduría. La falta de sabiduría en los hijos puede causar gran desánimo y dolor al corazón de sus padres. Aquel que desea verdadera sabiduría únicamente va a encontrarla cuando se rinda por completo a Cristo. También podemos tener una alerta para nuestras vidas sobre lo que pasó con Jacob.
La debilidad de la fe en los tiempos de angustia te llevará a olvidar la misericordia, bondad y propósito del Señor que ha venido sobre tu vida. Mas la palabra de Dios sustenta al creyente en tiempos difíciles. Tal vez estás pasando por alguna situación difícil y te has olvidado de todas las promesas que Dios te ha dado. Lo mismo que ocurrió con Jacob. Jacob está pasando por momentos de gran angustia por la memoria de su hijo José, la pérdida temporal de su hijo Simeón y el riesgo sobre la vida de Benjamín. Imagínate, pero la actitud que tiene Jacob es de un hombre derrotado, no el de uno que espera en el Señor. Jacob parece estar condenando a descenderse al Seol. Él mismo se está condenando. Voy a descender al Seol, o sea, voy a morir con dolor. Que es una expresión, como les he dicho, morir con dolor y sin esperanza en la vida. Qué horrible vivir así. Jacob ha olvidado toda la misericordia y la bondad de Dios que recibió frente a Saúl, Labán y en realidad en toda su vida. Jacob había adorado en Betel, ¿se acuerdan? Agradeciendo que Dios le había confirmado el pacto, que le había de ser un padre de naciones. Y esto por sus hijos. Ahora ve a sus hijos perdidos como si Dios no pudiera cumplir su palabra. El dolor lo ha cegado. Nosotras muchas veces olvidamos todas las misericordias que Dios ha tenido para nuestras vidas. Y a veces ni tenemos que esperar la situación trágica, simplemente lo olvidamos. Nos olvidamos. La debilidad de la fe nos lleva a olvidar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Sobre todo por la tristeza. Olvidamos que hemos sido rescatadas. No en un momento, sino eternamente. Y olvidamos que vamos a estar eternamente en el reino de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer en tiempos difíciles? Muy bien. Salmo 119, el versículo 143 nos dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Esa es la respuesta, chica. La palabra de Dios puede ser tu delicia. No los mandamientos de los hombres, no los mandamientos propios, sino la palabra y el consejo de Dios. Hay mucha delicia que nos estamos perdiendo, que podría sustentarnos en tiempos de aflicción y angustia. Si tan solo hubiese hecho esto Jacob, no estaría él pensando en descender a la tumba con dolor. No estaría ansioso de saber cómo Dios iba a poder obrar para cumplir sus promesas sobre sus hijos. No fracases en tu vida, chicas, y no lleves a otros el fracaso por los tiempos de angustia, sino que espera en los propósitos del Señor, en la delicia de su palabra. La debilidad de la fe en tiempos de angustia te llevará a olvidar las misericordias, la bondad y el propósito que el Señor ha traído a tu vida desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre. La palabra de Dios es la que sustenta al creyente en tiempos difíciles. Y la última verdad bíblica de hoy que nos muestra un panorama más grande de lo que está pasando en esta porción es la siguiente: la providencia y el amor de Dios son extraordinarios. Él toma una familia disfuncional, dañada y perdida para hacer un pueblo que guarde su palabra, lo cual vengan a Cristo el Salvador. Solo Dios puede tener tan grande misericordia al tomar lo malo que somos para trabajar en nosotras, transformarnos y hacernos útiles para el reino y para su gloria. Con seguridad que ninguno de nosotros hubiese elegido la familia Jacob. Yo no la hubiese querido elegir para iniciar el pueblo de Dios. Es una familia disfuncional y en decadencia. Parecen no tener propósito, los miembros son egoístas, envidiosos, no tienen sabiduría, no tienen temor a Dios, hay violencia en los miembros, no hay temor al Padre. Definitivamente es una familia que no escogeríamos para iniciar en ellos el pueblo de Dios. Son todo lo contrario a lo que quisieran. Pero gracias a Dios que Él mira con ojos distintos a los nuestros. Porque si no, tampoco nosotras estuviésemos aquí y no hubiésemos sido escogidas. Esto es lo maravilloso. Que todos los malos podemos ser transformados en las manos de Dios. Y gracia. Eso es lo que hará en la familia de Egipto. Saben, chicas, tal vez también viene de un trasfondo, tú vienes tal vez de un trasfondo difícil, donde has cometido errores, donde has lastimado a otros, donde te han lastimado. Tal vez vienes de una familia que no ha tenido un buen inicio, pero el Señor está buscando corazones dispuestos a reconocer su mal, a arrepentirse de sus pecados y entonces
ser lavadas por el Señor Jesucristo. Esta familia de Jacob, que parece ser tan mala, va a ser el principal instrumento para que a través de ellos venga el Señor Jesucristo. Y nosotras, también siendo malas, podemos ser grandes instrumentos para que el Señor Jesucristo y su evangelio llegue a muchas personas. Él transforma lo malo en bueno, y cuando hay fe y arrepentimiento. En 2 de Corintios quiero regalarte el capítulo 5 del versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que hace todas las cosas nuevas está llamando hoy a tu vida. A quienes humildemente y en humillación delante del Señor reconozcan que no pueden más, que están cargadas, que tal vez son años de llevar grandes cargas en sus hombros, en su conciencia y en su vida. El Señor hace todas las cosas nuevas. Él nos hace nuevas criaturas y hoy quiere hacer de ti una nueva criatura. Nos veremos en el siguiente capítulo del Génesis 43.